Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga y Jorge Toro hacemos este programa y comenzamos así. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Ampicantune, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Bueno, Pablo, quisiera que nos presentes al invitado de hoy internacionalmente, así que te doy la palabra, por favor. ¿Cómo está el panel? Muy buenas noches, Rodrigo, Jorge, encantadísimo de poder saludarlos. Una semana más, qué tan rápido pasa, ¿no? Más aún que por acá en el Cono Sur ya estamos en plena temporada apícola, pero con todo el ánimo, con todas las ganas del mundo para el nuevo Entre Apicultores. Y esta vez el viaje virtual lo haremos a Colombia. Y nos acompaña un gran personaje, él es muy conocido. El doctor Jorge Tello Durán es un profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en el Departamento de Ciencias para la Producción Animal. Obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas, Genética particularmente, en la Universidad de Sao Paulo entre los años 1995 y 1998. También es el gestor del canal de YouTube Dr. Guy. Jorge Tello Durán, una empresa que cuenta con una experiencia por más de 43 años en apicultura y 36 años en docencia universitaria. El doctor Jorge Tello Durán, con su formación en genética, ha realizado importantes contribuciones a la apicultura, especialmente en Colombia. Sus aportes se centran en el mejoramiento genético de las abejas, un pilar fundamental para la productividad y la salud de las colmenas. Algunos de sus principales aportes son selección y cría de reinas. Ha enfatizado la importancia de seleccionar y criar abejas reinas de alta calidad para mejorar la producción de miel y la resistencia a enfermedades. Ha trabajado en la cría de reinas puras y la selección de zánganos, que son cruciales para el mejoramiento genético. En el manejo de abejas africanizadas, el doctor Tello ha estudiado la genética de las abejas africanizadas que son predominantes en Colombia y ha promovido la idea de que mediante la selección y el mejoramiento es posible obtener una abeja más productiva y menos agresiva, conservando al mismo tiempo la resistencia de estas abejas a ciertas plagas y enfermedades. Resistencia a la varroasis, ha participado en estudios para identificar y caracterizar abejas de la especie Apis mellifera resistentes a la varroasis, una de las plagas más devastadoras para la apicultura. Su trabajo busca encontrar genes que confieran una mayor higiene en las colmenas, lo que se ha demostrado que está directamente relacionado con una mayor resistencia a la varroa y una mayor producción de miel. En la divulgación científica, a través de sus conferencias, publicaciones y en particular a través de su canal de YouTube, ha divulgado el conocimiento sobre la genética apícola, haciendo accesibles conceptos complejos a apicultores y estudiantes. Ha creado listas de reproducción específicas sobre genética, zánganos y abejas africanizadas, demostrando su compromiso con la educación y el avance del sector. Muy buenas noches, doctor Jorge Tello Durán. Bienvenidos a Entre Apicultores. Encantado de saludarlos. Bienvenidos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De antemano, pues agradecerles a ustedes que me hayan invitado para poder hablar de abejas. Yo, digamos, de abeja africanizada, yo como fui alumno del profesor Kerr, Warwick Esteban Kerr, que fue el brasilero que trajo las abejas africanas de África,
¿sí? De Sudáfrica más exactamente, a Brasil, y por un accidente que hubo en el campo de Camacuá, que es un apiario que hay de la Universidad de Sao Paulo, en uno de los tantos campus que tiene la universidad en Río Claro, un apicultor que pasó por allá y vio las colmenas, tenía su excluidor y retiró las mallas, y de esas reinas africanas se liberaron 26 enjambres. Y esas reinas africanas pues se enjambraron, produjeron hijas que salieron vírgenes, las madres que venían ya fecundadas de África también salieron, y esas reinas vírgenes pues las fecundaron zánganos europeos que estaban allá en Brasil, importados por portugueses, por españoles, franceses, alemanes, italianos, yugoslavos, rusos, todas esas sangres de origen europeo, y se produjo un cruzamiento que es reinas africanas apareadas por zánganos europeos, y esa hibridación produjo el africanizado, que es más defensivo, o sea, yo no digo que ataque, sino es defensivo, altamente defensivo, muy sensible al estrés, por ejemplo, por humo. Si yo le pongo mucho humo, normalmente la colmena está en 450 partes por millón de CO2, y si yo le echo 2, 3 bocanadas de humo, pues se sube a 1200, y si sigo echándole humo, pues se sube a 2500 partes por millón, y entonces ya el instinto de esa abeja va a decirle que hay un incendio, entonces se van a evadir por humo. O sea, funcionan muy diferente a las abejas europeas. Entonces, esas abejas africanizadas que se formaron, en realidad son híbridos entre abeja europea y abeja africana. Produjo la africanizada. Eso fue en el año 56 en Brasil. Yo estuve en Brasil haciendo la maestría en el año 89, pero la gente allá en Brasil, en el campus de Ribeirão Preto, veía las abejas, se colocaban una caretica aquí amarrada, en bata de laboratorio, blue jean, botas, pero no botas altas, sino unas botas bajitas, y sin guantes, y así miraban las abejas africanizadas allá en Ribeirão Preto. En cambio, las abejas africanizadas nuestras aquí en Colombia eran bravísimas. Eso le tocaba a uno ponerse doble overol, doble guante, y así todo lo picaban. Yo en ese momento no entendía qué era lo que pasaba, por qué las abejas africanizadas en Colombia eran tan bravas, mientras que yo fui a Brasil y en el 89 las abejas africanizadas brasileñas eran muy mansas. Eso lo vine a entender al año 92. Hubo un trabajo que hicimos con el profesor Marcos del Lama de la Universidad de San Carlos en Brasil, un profesor, el profesor, se me fue la paloma ahorita, de la Universidad del Tolima, el doctor Salamanca, y yo estuvimos recogiendo muestras de todo Colombia, y mediante una técnica en donde analizamos polimorfismos, descubrimos que en el año 92, el 92% de los genes de las abejas africanizadas colombianas eran africanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo el 8% de los genes de las abejas africanizadas colombianas en el año 92 eran europeos. O sea, casi que nuestras abejas africanizadas eran puras africanas. El 8% no eran africanas puras. Y entonces, claro, esas abejas fueron siendo cada vez más mansas, ¿sí? Doctor, perfecto. Doctor. Pablo. Sí, doctor. Quería llevarnos más o menos a ese tema. Qué bueno que me nombra al doctor Salamanca, que él tiene estudios muy interesantes respecto al tema, también acerca del propóleo, ¿verdad? El propóleo rojo. No, hay estudios súper interesantes, pero yo quería llevarlo un poquito más atrás. ¿Qué hemos hecho los apicultores, los investigadores, las universidades con la genética apícola en los últimos 70 años? ¿Realmente ha ido o ha sido un beneficio si lo miramos ahora en el año 2025 todo lo que hemos hecho? O si bien es cierto, hemos logrado, buscando mayores índices de producción, mayores índices de higiene, etcétera, abejas más susceptibles, más dependientes del apicultor, o hemos erosionado la genética apícola en los últimos 70 años, doctor?
Depende del país. Digamos, yo veo que hay países como Brasil donde no se aplican acaricidas a las abejas. O sea, no se le ponen muletas en la selección. Entonces, esas abejas son más resistentes a muchas cosas porque no se les aplican acaricidas. No, yo le aposté a la genética para hacer mejoramiento, no a buscar acaricidas, antibióticos para las abejas, porque cada vez que usted le da drogas a las abejas, ellas se vuelven más dependientes del apicultor. Hay una erosión genética en la susceptibilidad a enfermedades se va aumentando. Entonces nosotros, por ejemplo, seleccionamos abejas que muerdan mucho la varroa. Entonces colocamos unas mallas en todas las colmenas y observamos en el estereoscopio de las varroas que caen cuántas están mordidas y qué tan lesionadas están, y buscamos abejas que lesionen bastante la varroa. Y esas abejas uno mira niveles de varroa y siempre están por debajo de 5% en infestación con abeja adulta. Entonces, ¿por qué? Porque son abejas que se defienden solas contra la varroa, la están mordiendo, ¿cierto? Ahorita estamos trabajando el periodo de operculación, que sea más cortico. Entonces, sí, tienen menos varroa esas abejas, que duran operculadas menos tiempo, horas, menos tiempo operculadas. Abejas higiénicas, o sea, mato 100 pupas de ojos rosados y en 24 horas, ¡frum!, las retiran todas. Yo me acuerdo en Hockenheim, en Alemania, en el Instituto de Abejas, que yo estaba ya haciendo una pasantía, y uno hacía el mismo trabajo, matar 100 pupas y colocaba el cuadro en la colmena y esperaba 48 horas, o sea, a las 48 horas uno iba y miraba, y si le daba 60% de higiene, uno se ponía feliz porque qué maravilla de colmena en Alemania. Abejas cárnicas y abejas italianas puras, y híbridos de italiana y cárnica. Y entonces aquí nosotros nos maravillamos, es que uno mete un cuadro en una abeja, en una colmena africanizada después de que ha matado las 100 pupas y prácticamente 100%, 98%, más de 90% le dan a uno las colmenas en higiene. Y esas abejas higiénicas sí producen más miel, se enferman menos. O sea, es por ahí la cosa, no es aplicándoles antibióticos ni nada. ¿Sí? Jorge. ¿Sí? Doctor, hola, buenas noches. Lo voy a sacar un poquito de la parte técnica, pero le voy a traspasar una pregunta más doméstica, más coloquial, que me lo han hecho varias veces y yo no tengo la respuesta, pero dado que usted partió contando la historia y citó que era discípulo de los responsables de esto que pasó en el año 56, me lo han preguntado varias veces, por eso le voy a hacer la pregunta que es más coloquial. ¿Qué pasó con esos investigadores? ¿Se hicieron responsables de algo o simplemente pasaron la historia como un error y nada más? Me lo han preguntado muchos apicultores en los años. Yo desconozco esa parte de la historia. ¿Sabe Pues, usted eso? Sí, en Brasil intentaron solucionar ese accidente genético y fue produciendo miles, más de 20,000 reinas italianas que entregaban a apicultores por todos lados. No, yo le pregunto por la responsabilidad, es decir, me lo han preguntado varias veces. Los científicos se hicieron responsables de una forma, hubiera un proceso legal, no sé. No, nada de eso pasó. Nada de eso pasó y hubo mucha gente muerta, animales muertos, muchos problemas por efecto de la abeja africanizada. Eso fue considerado un accidente genético. ¿Sí? Ya. Como ha ocurrido con otras plagas, por ejemplo, que llegó la hormiga loca a Estados Unidos. Eso es un accidente. O que ya entró a Estados Unidos la vespa betulina, que es ese avispón grande del Japón, ya está en Estados Unidos. O sea, que empiece a bajar por América, Norteamérica, México, y que llegue a Colombia y que baje ojalá hasta Argentina, puede ocurrir. Es cuestión de tiempo. No hubo sanciones, no pasó absolutamente nada. Los científicos que dejaron el despelote, por decirlo de alguna forma. Ya, sí. Esa era la pregunta que me lo han hecho varias veces. Yo desconocía esa parte de la historia. Gracias. Pablo. Sí, doctor, mire, y en el consenso científico actual, a ver, si nos basáramos en análisis filogenéticos y paleogeográficos, ¿sugiere usted o se sugiere el consenso científico en que las abejas siguen coevolucionando o evolucionando? Sí, las abejas africanizadas mostraron, por el estudio que hicimos con Salamanca y con Del Lama,
en donde el 92% de los genes son africanos y solo el 8% son europeos. Eso se llama introgresión genética. ¿Qué quiere decir? Que las abejas africanizadas, los genes de las abejas africanizadas se adaptaron a los ecosistemas colombianos como si fuera África. Es que nosotros nos parecemos más a África que a Europa. Claro. Nosotros en el subconsciente queremos ser gringos o ingleses, pero mentiras, nosotros nos parecemos más a África. Justamente estoy en una asesoría que voy a comenzar a dar en Mozambique y resulta que es muy parecido, ¿sí? Hablan hasta portugués y el microclima es lo mismo. Entonces ellos trabajan abejas africanas. Ahora, las abejas africanas que trajo Kerr acá eran mansas. Claro. O sea, él no trajo abejas bravas. Lo que ocurre en la hibridación, los híbridos de por sí son de un genio mucho más difícil de manejo. Eso lo ve uno en el ganado. Por ejemplo, el girolando, que es una mezcla entre gir, que es Bos taurus indicus, con Bos taurus taurus, que es el Holstein. Y usted, un girolando es muy bravo. Patea, eso vuela por los corrales, es terrible. Eso mismo se ve en el caballo y la mula y la burra. Entonces da una mula que también es terca, es peligrosa, patea, muerde. Entonces todo animal híbrido es de un genio mucho más difícil de manejar. Entonces lo que yo digo es, las abejas africanizadas colombianas se volvieron africanas. Y en este momento la gente trae abejas europeas en donde ya se ha demostrado, eso lo hizo un profesor de la universidad aquí en Colombia, UDCA, en que están trayendo genes de virus de la parálisis aguda israelí que son gravísimos en abejas europeas y hacen el cruce recíproco. Recuerden que yo dije que salieron reinas africanas, volaron, que fueron fecundadas por zánganos europeos que estaban en Brasil, que llegaron con los colonizadores. Hoy en día la gente trae reinas europeas, produce hijas y esas hijas las suelta. ¿Y quién las fecunda? Pues zánganos africanizados. O sea, estamos haciendo el cruce recíproco. Y cada vez que los apicultores colombianos hacen eso, de traer reinas europeas, producir hijas y soltarlas a que se fecunden en el medio ambiente de forma natural, pues estamos reafricanizando, solo que en el cruce recíproco ya no son reinas europeas con zánganos reinas africanas con zánganos europeos, sino lo contrario, reinas europeas cruzadas con zánganos africanos o africanizados. Entonces es grave, porque estamos reafricanizando nuestra apicultura. Pablo. O sea, doctor, que este linaje africano, ¿no es cierto?, que tiene, a ver, unas características muy especiales de multiplicación y de conquista de nuevos territorios, significa que este linaje africano se está haciendo más puro, que está volviendo a la original, tal vez producto de la gradiente longitudinal donde está inserto Colombia, el clima, el cambio climático. Podríamos buscar algunas características externas o causales externas que tengan que ver con la geografía y el clima para determinar este comportamiento que está teniendo la abeja africanizada, que ya prácticamente, como usted dice, tiene muy poco porcentaje de genes europeos. Claro, es que Colombia, uno analiza y los microclimas, la vegetación, las altitudes, todo, con África somos muy parecidos a África. Por eso los genes africanos preponderaron. Y los genes europeos no se adaptaron también porque aquí no hay clúster de invierno. Las abejas pueden hacer nidos al aire libre. La abeja africana lo hace de forma natural. En cambio, una abeja europea hace clúster de invierno y no nidifica en el aire. Ella busca cavidades, ¿cierto? La abeja africana tiene otros comportamientos y la escutelata, que fue la que trajo finalmente Kerr, tiene un comportamiento que se llama... como todas las abejas tienen partenogénesis. O sea, parteno, hembra. Y génesis. O sea, una hembra produce un huevo que sin intervención de macho da un hijo. Se llama partenogénesis arrenótoca. Pero las abejas africanizadas y africanas, como son de la línea capensis del sur de África,
exhiben otra partenogénesis, que es la partenogénesis telítoca, en donde una reina o una obrera pone un huevo infértil, o sea, con solo 16 cromosomas, en el caso de las abejas africanizadas, y ese huevo, me van a tener que hacer un acto de fe, porque no puedo explicar cómo es el fenómeno, pero se llama una no disyunción del centrómero. O sea, ese huevo que tiene 16 cromosomas se duplica y como no hay disyunción del centrómero, ya quedan 32 cromosomas. Y las hembras en la colmena, las obreras y las reinas, que son las hembras de la colmena, tienen 32. O sea que una reina puede tener una hija que es clon de ella, idéntica genéticamente, por no disyunción. Y ese fenómeno en abejas africanas y africanizadas se presenta, se llama partenogénesis telítoca, donde una reina se origina o una obrera se origina a partir de un huevo no fecundado. Eso no se ve en las abejas europeas. Entonces, ese fenómeno, muchos apicultores me dicen, profesor, esta colmena estaba huérfana y de pronto, pum, apareció una reina. Dos opciones, llegó un enjambre y se le metió con una reina, que es muy difícil que una abeja africanizada se deje colonizar de un enjambre de abeja africanizada. Una abeja europea sí, facilísimo se lo toman. Pero la hipótesis más plausible es que ocurrió partenogénesis telítoca. Una obrera o una reina puso un huevo infértil, un huevo haploide, y de ese huevo, por no disyunción, pero se produjo el fenómeno de partenogénesis telítoca, que es otro, o sea, de una hembra se genera otra hembra, sin intervención de macho. El que descubre eso, pues es un monje, ¿cierto? Y se salvó de morir en la hoguera porque la Biblia dice que el macho y la hembra dan un hijo, pero que una hembra vaya a dar un hijo, eso no es posible, ¿cierto? Y miren que es posible, que una hembra pone un huevo y da un hijo, un macho. Una obrera pone un huevo y da un hijo, un macho, haploide, por partenogénesis arrenótoca. Pero las abejas africanizadas exhiben, esa partenogénesis arrenótoca la exhiben tanto las abejas europeas como las africanas. Pero estas africanas de Sudáfrica, que son primas hermanas de Apis mellifera capensis, exhiben partenogénesis telítoca, que es, se origina una hembra sin intervención de macho. O sea, ella es clon de la mamá. Entonces son fenómenos raros, ¿cierto? Y en este fenómeno raro, profesor, implica que también las abejas decidieron alimentarla de forma diferente. Claro, la obrera pone el huevo y crece en el alvéolo, y ya que ese huevo se vuelva reina, ese embrión empieza a recibir como larva alimento de reina, pues eso ya es una decisión que ocurre, no, todavía no está muy claro por qué ocurre, pero está basada en el control genético por la nutrición. O sea, la obrera en realidad es una reina castrada nutricionalmente, mientras que la reina sí recibe la totalidad de la jalea en volumen, en calidad y cantidad de jalea real como alimento exclusivo, y eso la hace volver reina. Incluso los genes, por eso las celdas reales están dirigidas hacia abajo, es porque los genes se activan también por la posición, dependiendo de la gravedad. Entonces, si el alvéolo es horizontal, los genes para ser reina no se activan. Entonces, en estos casos, lo que ocurre es que una obrera pone un huevo y ese huevo crece en la celda, no hay reina, entonces sobrealimentan esa larva y la transforman en reina, pero genéticamente es una reina que es hija solo de la mamá, porque tiene partenogénesis telítoca. Y quiero terminar justo esto y después te paso a vos, Pablo, con respecto a que usted también estudió muchas veces el tema del peso, ¿sí?, de las reinas. Este tipo de abeja reina que nació, ¿sí?, de una madre sola, ¿cambia en su peso, cambia en su dimensión? ¿O uno no se puede dar cuenta? Ustedes no investigan tanto. No, el tamaño de la realera es muy parecido y el peso es muy parecido. Lo que pasa es que en las abejas es como en las vacas o en las gallinas. Si yo tengo una vaca de 600 kilos, me va a dar un ternero.
Pero yo tengo una vaca de 350 kilos, come menos y me va a dar un ternero. Y me va a dar leche. Y no porque sea más grande me va a dar más leche. Entonces mire que el tamaño de la hembra que va a tener una cría, en el caso de las reinas, una reina que pese más de 250 miligramos, no se desplaza tan bien entre los cuadros porque es muy pesada. Nosotros necesitamos reinas promedio de 230 miligramos fecundada. Esa es una muy buena reina. Ahora, uno puede medir, claro que termina matando la reina para medir cuántos ovariolos tiene, pero el mínimo deberían ser 300 ovariolos para que esa reina me tenga una muy buena producción de huevos. Lógico, en el programa de selección de reinas hay 4 pasos que hay que dar. Primero, selección. ¿De qué reinas hago yo las matrices? El segundo, la cría. O sea, tiene que ser una reina que pese al nacer mínimo 190 miligramos, mínimo. ¿Cierto? Ojalá 200 al nacer. Y que esa reina al nacer 190 miligramos me va a pesar 230 tranquilamente fecundada. El tercer paso de esos, yo la crío, la selecciono, la crío, la fecundo, que entonces viene la fecundación, ¿es natural o artificial? O hacemos lo que hacemos varias veces, que es una mezcla. Yo la fecundo en la aguja y la dejo volar. Esa es otra, en la parte comercial uno puede hacer ese juego y queda súper bien fecundada. Y el cuarto es la introducción. Si yo no tengo una buena introducción de reinas en mis núcleos, en mis colmenas, en abeja africanizada, en la misma jaula le muerden las patas. Y las abejas en las patas, al final de la uña, tiene una glándula, que es la glándula de Arnat. Esa glándula produce una feromona, que es la glándula de la trilla. Cuando no hay glándula de la trilla suficiente, pues esa reina en abejas africanizadas rápidamente la reemplaza. Entonces, esos 4 pasos son fundamentales para tener una buena reina. Selección, cría, fecundación y la introducción de la reina a la nueva caja, a la nueva colmena. Entonces, hay que manejar muy bien eso para al final tener una muy buena reina, para poder tener una buena producción de miel o de polen o de propóleo. Nosotros trabajamos harto la producción de polen aquí en Bogotá. Yo les decía, aquí en Sabana de Bogotá, tener una colmena que le da a uno 15 kilos de miel es muy buena. Pero es que esa colmena me puede dar 40 kilos de polen. Y es que el polen vale 3 veces lo que vale la miel. Entonces, cuando uno mira costos, es muy diferente. O sea, tenemos abejas diferentes y climas y medio ambientes diferentes. Entonces, aquí nosotros estamos dedicados a tener abejas que produzcan buena miel, que sean higiénicas. Entonces, producen buena miel, no se enferman, no aplicamos acaricidas, no aplicamos antibióticos, solo se aplica alimentación, no más. En épocas de, por ejemplo, heladas, donde no hay flores, se aplica alimentación. Es como una ayuda para que esas colmenas tengan harta biomasa cuando llegue la floración. Es la estrategia. No es producir miel con el nombre del azúcar que estemos alimentando, no. Eso lo hacemos. Pablo. Sí, sin lugar a dudas, doctor. Sus comentarios merecen también a ver que indaguemos un poco en la evolución, en la historia. Sin ir más lejos, muchos apicultores en este minuto se están nuevamente haciendo la pregunta, ¿no? Abejas africanizadas, abejas europeas, con cuál voy a lograr un mejor resultado dentro de mi emprendimiento o mi empresa apícola. Entonces, desde el punto de vista de las migraciones que han hecho que la abeja africanizada tenga coevolutivamente más ventajas que las abejas europeas, ¿no es cierto? Se produce un cruce, ¿verdad?, entre estos caminos de la migración donde la abeja africanizada saca mucho más ventaja, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en la última glaciación, en el pic hace 200.000 años aproximadamente, la abeja africanizada ya estaba ahí en la sabana y en ese sector no habían hielo, habían grandes praderas donde sí podía evolucionar mejor la abeja africanizada. En ese sentido, o africana, perdón, en ese sentido, ¿cree usted que
toda esa coevolución hoy por hoy sigue siendo una ventaja para esa abeja en una apicultura industrializada que busca otro objetivo, doctor. Bueno, yo digo que las mejores abejas están en cada microclima. Eso es definitivo. ¿Por qué? Uno analiza la historia. Lo mejor es la historia. Uno ve qué fue lo que pasó. Marco Polo llevó de presente reinas, abejas italianas por allá a China, a Japón, a todos esos países de Oriente. Les gustaron esas abejas que daban un poquito más de miel allá, tal, pero de Serana se les pasó la barroa a las abejas europeas, abejas italianas. Y esa barroa la trajeron otra migración, ya de japoneses que vinieron a Paraguay, a Brasil, con abejas y trajeron la barroa y nos plagaron de barroa todas las colmenas. Claro. Es verdad que todas las migraciones son riesgosas. Entonces yo por eso digo, lo mejor es de lo que yo tengo aquí adaptado a esta región, a mi medio ambiente, pues tiene que haber abejas que muerdan más la barroa. Es que uno lo ve. Uno mete las mallas en todas las colmenas y después saca esos papeles. Y son papeles que uno mete debajo de la colmena con una malla número 8 para que pase la barroa y la abeja no la pueda quitar. Y ese papel le pone mantequilla. Bien así, para que la barroa que caiga quede pegadita ahí. Después uno la saca así con cuidado y al esteroscopio y a mirar. ¿Cuántas de esas barroas que cayeron están mordidas? Entonces buscamos colmenas que o sea, lo interrumpo ahí, doctor. O sea, las abejas locales son las mejores para selección porque son los ecotipos que están adaptables a esa condición biogeográfica donde habitan. Para mí sí. Y uno lo ve el ejemplo en Europa. Si uno mira las abejas cárnicas, que son muy buenas para muchas cosas allá con esas abejas, ellas un aislamiento geográfico con los montes carpáticos y las italianas con los montes apeninos y no salían de ahí y esas se cruzaron entre ellas y generaron esa raza, o las abejas melíferas en Alemania, o las caucasianas en los montes del Cáucaso, o las europeas de España con los Pirineos. O sea, esos aislamientos geográficos han generado o generaron desde el punto de vista evolutivo animales superiores para ese medio ambiente, mejor adaptados. Y entonces nosotros tenemos como una tara, ¿sí? Un miedo de que lo que tenemos no sirve, toca traerlo de afuera. Las soluciones siempre nos llegan de afuera y eso es mentira. Nosotros las soluciones las tenemos aquí mismo. Yo vi abejas magníficas en Brasil, vi abejas africanizadas muy buenas en México, he visto aquí en Colombia. O sea, en cada microclima son diferentes. Digamos, las abejas que yo tengo aquí en Sabana de Bogotá, que estamos a 2.500, 2.700 metros sobre el nivel del mar, uno las mira al microscopio, la piel, y tienen más pelos por unidad de área, igual que las cárnicas o que las caucasianas. O sea, es una adaptación al frío. Entonces, ¿yo qué hago trayéndome abejas por allá de clima caliente, por allá a 500 metros sobre el nivel del mar, traérmelas aquí a Bogotá, siendo que ese clima, ellas se adaptaron mejor a ese clima, a ese microclima de allá? Entonces yo digo, no, nosotros toca es aprender a seleccionar de lo que tenemos y de ahí sacar las hijas y no dejar reproducir las hijas de las peores colmenas. Para mí, ¿cuáles son las peores? Primero, que sea pilladora. Eso hay que declararle la muerte genética. No se le pueden hacer hijas. Segundo, que sea muy defensiva, que se salga de la colmena. Y tercero, que sea enjambradora. O sea, que sea pilladora, ladrona, que sea muy defensiva y que sea enjambradora. Pero yo digo, una colmena que es enjambradora y se va, pues, chao, se fue esa genética. Pero la gente llega y enjambra una colmena y quedan 5 o 6 realeras y de ahí, pum, divide la colmena. Entonces, ¿qué hizo? Se ganó 6 reinas, pero todas enjambradoras. Está promoviendo los genes de enjambrazón. Un error garrafal. Entonces yo digo, no, ¿por qué no coge y se fue esa reina, hicieron realeras, mate todas esas realeras y a cada, la dividió en 6. Entonces a cada una de esas, de la mejor colmena o de las 2, 3 mejores, saca cría y la coloca, si no sabe hacer reinas. Coloca cuadros, cría nueva, diga al 5, al día 6, mata realeras de esa reina enjambradora y la sustituye por hijas de una colmena que no es enjambradora,
que sea más mansa, que sea más tolerante a las plagas. Entonces, mire cómo nosotros tenemos la solución en nuestros propios apiarios. Perfecto. Jorge. Sí, profesor, entendiendo esto que usted dice de que el buen material está en las mismas zonas y también nos cuenta estos fenómenos biológicos que se producen, ¿cómo está en su perspectiva los crianceros de reina en América? ¿Están haciendo un buen trabajo, una buena selección, un buen mejoramiento genético o hay un disímil ahí de ideas que no permiten avanzar? Pues yo veo que, digamos, están en sitios donde fabrican reinas. Hacen muchas hijas de una misma reina. En las abejas, la homocigosidad en el locus sexual genera otro fenómeno genético, y es que cuando la abeja produce el hilo con el que va a tejer el capullo, ese hilo es azucarado y las abejas se la comen. O sea, no la dejan nacer. Esa homocigosidad en el locus sexual hace que esas abejas se mueran, porque las van a comer, las canibalizan. Entonces, ¿por qué? Porque son endogámicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diga, de 20 colmenas, por lo menos sacar hijas de 3, por lo menos, de las 3 mejores, castigando a las peores para no dejarles hacer hijas, ¿cierto? Porque la gente, como les decía el cuento del enjambrazón, y resulta que reproducen abejas con enjambrazón y mantienen genes de enjambrazón en los apiarios y dicen, uy, mire estas abejas africanizadas, mire cómo son de enjambradoras. Pues claro, si usted les ayuda a seleccionarlas para enjambrazón, pues enjambran. Y si usted dice, esta colmena que es grande, produce mucha miel, pero no observa, y se da cuenta que esa mucha miel es porque va a pillar las otras colmenas, es una colmena ladrona, y le permite producir y hace hijas de ella, pues está manteniendo genes de robar, de pillaje. Entonces, mucho del problema está en que el apicultor no es observador para prevenir, multiplicar la mala genética y promover, multiplicar la mejor genética. Ese es el truco. No hay ningún otro truco. Ahora, si aprende a inseminar, magnífico. Pero mire que es deseable, pero no imprescindible que sepa inseminar. Que sepa hacer reinas también es deseable, pero no imprescindible, porque si yo hago núcleos y los dejo huérfanos y a los 4 días voy y mato todas las realeras que estén ahí, o 5 días, y voy y le meto un cuadro con cría abierta, con huevos, con larvas muy jóvenes, en el centro del nido de cría, así yo no sepa hacer reina, las abejas sí saben hacerlas, y van a ser hijas de una colmena que yo he seleccionado para que me hagan las hijas. Acuérdense los 4 pasos: selección, cría, fecundación e introducción de las reinas para tener un buen motor de ese individuo colmena. El motor es la reina, pero la reina sola no, la reina tiene que venir con su espermateca llena, con muy buenos espermatozoides. Entonces, otro problema que estoy hablando ahorita, es los apicultores que creen controlar la varroa matando los zánganos, la cría de zánganos. ¿Qué error tan garrafal que cometen? ¿Por qué? Muy de acuerdo. Yo les conté que la Apis cerana coevolucionó con la varroa de tal manera que al coevolucionar el huésped y el parásito mantienen un equilibrio de tal manera que ni el huésped mata totalmente al parásito, ni el parásito, la varroa, mata a la Apis cerana. ¿Por qué? Porque solo se reproduce en cría de macho. En esa colmena, en esas colmenas, en esa raza, en esa especie de abejas Apis mellifera Apis cerana, allá solo se reproduce la varroa en cría de macho, de zángano. Cuando tenemos varroas en Apis mellifera africanizada o europea, esas varroas que van a reproducirse en la cría de macho, ellas tienen la impronta genética que se abre y les dice, no hay que reproducirse en la cría de obrera, sino en la cría de macho. Y van y se reproducen en la cría de macho. Y va el apicultor y saca un cuadro con cría de macho y coge con el cuchillo y mata todas esas crías de macho, mata las varroas, porque hay varroas reproduciéndose en la cría de macho. Y entonces, ¿qué está haciendo? Seleccionando varroas que se reproducen exclusivamente en cría de obrera.
Usted está haciendo lo contrario de lo que hace la naturaleza durante miles de años en Apicerana, donde la barroa se reproduce solo en cría de macho. ¿Quién controla la cantidad de machos en una colmena? Y si yo no coloco cera nueva, si yo no cambio las reinas cada año, cada 2 años, cada vez que las vea que están poniendo cría de macho, pues hay cría de macho, pero quien controla, quien modula la cantidad de zánganos en una colmena es al apicultor. Esa culpa no hay que echársela a las abejas, es al apicultor, que no es capaz de sustituir una reina que ya me esté produciendo cría de macho. Y entonces el apicultor es culpable de la cantidad de machos que hay en la colmena. Si yo coloco una lámina de cera, una colmena con una reina vieja, pues me construyen cría de zángano. Pero si yo coloco esa lámina de cera exclusivamente para que me la estiren colmenas con reinas muy jóvenes, no me hacen cría de macho. Entonces vea cómo yo desde la apicultura puedo controlar la cantidad de barroas que hay en la colmena. ¿Cómo? Pues no castigando a las barroas que están evolutivamente despertando su impronta genética, su instinto en reproducirse en la cría de macho. No hay que matar esas crías de macho para controlar la barroa. Esa es una discusión que tenemos con Van Damme y con otros investigadores porque ellos no creen en eso. Pero yo creo que la evolución nos enseña mucho mejor que lo que nosotros creemos saber. No sé ustedes qué digan. Perfecto. Sí, Pablo, te paso, después fíjate en tu chat privado, por favor. Pablo. Ok. Doctor, mire, súper interesante lo que usted nos cuenta y lo escucho y voy pensando como apicultor, voy pensando como criador de reina, voy pensando cómo poder introducir nuevos genes que me favorezcan en el sentido de lograr abejas que se puedan autolimpiar, que se puedan defender contra la barroa, pero nosotros acá tenemos abejas europeas. Hemos hablado de reproducción de zángano, hemos hablado de migración, de adaptabilidad, pero quiero llevarlo también hacia algo que también es importante, ¿no? Desde el punto de vista de la biogeografía. Sabemos que la temperatura del planeta está en alza. Hasta 15 años atrás sabíamos que la abeja africanizada solamente estaba a 2.500, máximo 2.800 metros de altura, y hoy sabemos que en Bolivia se adapta a 4.000 metros de altura fácilmente. ¿Sería posible, según su apreciación, o coinciden otros investigadores con usted, que las abejas africanizadas podrían conquistar o podrían pasar más allá de los límites que hoy soportan desde el punto de vista de las temperaturas, de la adaptación a inviernos más amigables, es decir, con más temperatura? O sea, podríamos pensar en un futuro, gracias a esta tremenda adaptación de las abejas africanizadas, que las pudiéramos tener mucho más al sur de Argentina, de Tucumán, y por qué no decir también en Chile. Del paralelo 30 ellas van a seguir bajando y ellas se van adaptando haciendo enjambres y, digamos, nidos más grandes que puedan soportar esos periodos de frío que cada vez son más breves, más corticos. Entonces, eso lo veíamos nosotros allá en Ribeirão Preto. En el invierno, en junio, las abejas europeas todas entendían que al bajar la temperatura había que parar huevos. Entonces uno iba a buscar un huevo y en ninguna colmena, ni cárnica, italiana, caucasiana, ninguna de esas había huevos. Solo encontraba huevos y embriones y todavía cría en la misma temperatura, en el mismo apiario, con colmenas africanizadas. O sea, ellas no entienden todavía qué es hacer un clúster de invierno. Claro. Pero como el clima se está calentando, y eso que usted dice de Bolivia también está ocurriendo aquí en la sabana de Bogotá. Nosotros tenemos apiarios hasta 3.200 metros en páramo. Y cada vez como que se adaptan mejor a esos fríos. Eso lo ve uno. Entonces, sí están cambiando. El cambio climático es evidente. Y cada vez más también ese cambio climático nos está llevando a cosechas como menores por colmena. Y entonces uno las exige que tienen que dar más y no hay más, porque es que
Yo digo una cosa, las abejas no producen nada. Ellas colectan lo que el medio da. Si el medio da néctar suficiente, pues hacen harta miel. Si el medio da harto polen, pues colectan mucho polen que lo transforman en pan y lo transforman en biomasa, que se llama cera, que se llama jalea, que se llama reinas, que se llaman abejas, ¿cierto? Si el medio da muchas resinas, pues colectan propóleo y pueden hacer propóleo. Colectan las resinas y hacen propóleo. O sea, las abejas no producen nada, solamente colectan lo que el medio da. Y si el medio es generoso con alguna cosa, pues eso producen las abejas. Con el cambio climático hemos notado que la producción por colmena está disminuyendo. Entonces, ¿cómo manejamos las tasas de reproducción, doctor? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo nos preparamos para, antes teníamos macro ciclos de producción o de floraciones, ¿verdad? Con harta generación de néctar y de polen. Hoy por hoy podemos decir que como las temporadas se acortan, podemos decir que son microciclos productivos en que los apicultores tienen que preparar sus colmenas para ese microciclo que dura 15 días, cuando hace 15 años atrás duraba un mes. O sea, desde ese punto de vista, la tasa de reproducción que hace el apicultor también debiera ser un patrón a considerar. Claro, el apicultor tiene que tener una alimentación previa al periodo de comida, de flujo, muy fuerte. Y la comida no puede ser solo azúcar, sino deben ser tortas proteicas. Pero la gente trata de meterle torta proteica de soya a las abejas. Pero la soya, el 99,99% de la soya en el mundo es transgénica. Y el transgénico tiene una desventaja, que él produce unos cristales que lesionan el intestino de cualquier insecto que consuma eso. Entonces, si yo alimento mis colmenas con una torta de soya, ellas se van a hacer subnutridas. Yo tengo que meterles polen. Y ojalá que no sea de soya, ni de transgénicos, ni de maíz transgénico, ni de nada transgénico. Ese es otro problema grave. Nosotros, el uso de productos transgénicos está lesionando a los insectos, a todos los insectos, y las abejas son insectos, entonces también a las abejas. Entonces es preferible alimentar las abejas con miel y polen. Yo hago una torta proteica. Yo mezclo 1 kilo de miel, 1 kilo de polvillo de polen que me queda del proceso de producción de polen, 1 kilo de jarabe de azúcar 1 a 1, jarabe de azúcar blanca con agua y promocalier. Mezclo todo eso, digamos, por 1 kilo, y digamos 5 gramos de promocalier. Y mezclo todo eso y hago una torta. Uno la prueba y qué cosa tan rica. Y yo se la coloco esas tortas a las colmenas. Y a las colmenas que consumen esa torta, que no es soya transgénica, producen más miel. Y eso lo hemos visto en diferentes pisos térmicos aquí en Colombia, a 2.500 metros, a 1.000 metros, a casi a nivel de mar. Producen más miel. ¿Por qué? Porque uno mira a las abejas y son más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Están mejor nutridas. Ese es un parámetro importante. ¿Cuánto pesan las abejas al nacer? O sea, abejas de menos de 90 miligramos en abeja africanizada. Es una abeja chiquita que vive menos, tiene menos longevidad, se enferma más. Bueno, todos los problemas que usted quiera tener. Abejas bien nutridas son más grandes, un poquito más grandes. Viven más. Nosotros hemos hecho ensayos de duración de vida de una abeja y el promedio está en 23 días en épocas de flujo. 23 días nomás. Eso es muy rápido. Es una cosa dinámica. En abeja africanizada. Puede que en abeja europea sea más largo. Perfecto, doctor. Usted recién nos dijo que, bueno, las abejas no producen, sino recolectan lo que el medio le da. Nos encontramos nosotros en muchos países donde no tenemos esos 35 o 40 kilos de producción de polen como pueden tener ustedes y carecemos de esa cantidad de polen para nuestras colmenas. Y sí o sí tenemos que ir a alimentación de otro tipo de productos. Usted nos está diciendo que la soja no. ¿Qué otro producto le podemos dar? Porque carecemos de floración que nos dé tanto polen para pasar los inviernos. Probablemente levaduras de cerveza, de cervecería.
Yo diría, uno podría meterle soya, pero habría que cocinarla. Porque Claro. la cocinada, usted destruye mucho del transgénico. O sea, meterla en una olla express y cocinarla para desnaturalizar en lo posible ese transgénico. Esa podría ser una opción. Tocaría hacer ensayos. Mire, yo tengo, es que no la tengo aquí a la mano, una fotografía donde los estudiantes teníamos soya transgénica y soya normal. Y poníamos las bolsas así en la colmena, hoy. Y a los 2 días íbamos a mirar y en la soya transgénica las abejas solo mordisquean y no se la comen. En cambio, en la otra, ¡pin!, se la comían completa. Entonces la propia abeja como que sabía que esa soya no se la podía comer. ¿Cómo lo hacía? No sé, para mí es un misterio, pero está. Lo voy a publicar, esa fotografía, en mi estado del WhatsApp para que ustedes la vean. Y entonces, la que tiene la S es soya transgénica. Y entonces, ahí ustedes van a decir, oiga, claro, es que las abejas le van diciendo a uno cómo se comportan. Mire, yo estuve en Alemania, en Hockenheim, y el profesor Helmut Horn nos dijo, jóvenes, hoy vamos a alimentar 600 colmenas. Nosotros, muchísimas. Y claro, nos fuimos. Resulta que ellos alimentaban con una palangana, una pala, sacaban así, trae el azúcar, y uno destapaba la colmena y colocaba el azúcar de remolacha por encima de los cuadros, y eso se regaba. Cuando yo llegué aquí a la universidad a hacer lo mismo, coloqué el azúcar de caña, no era de remolacha, sino de caña, y le puse a las colmenas mías alimentar en seco. Al otro día todo ese azúcar lo habían botado por la piquera, o sea, lo interpretó la abeja africanizada como mugre, y lo sacó. Entonces son abejas diferentes, y entonces yo he visto, uno se pone a trabajar y son bien diferentes. Entonces, mucho de lo que uno hace aquí en Colombia con abeja africanizada no es viable allá en Argentina con abejas europeas. Hay que probar. Eso no puede ser copy y pegue. Ese es un consejo que le doy a todos mis estudiantes. Nunca copien y peguen, ni siquiera de lo que el profesor les dice. Usted vaya y pruebe. Entonces yo le digo, mire, la piquera en la colmena no puede quedar abajo, tiene que hacer arriba. ¿Por qué? Porque arriba el aire caliente sale de forma natural, no hay que ventilar la colmena. Le doy todas las explicaciones. Entonces le digo, ven, coge la tapa y póngala debajo, ciérrele a la piquera abajo. Y ese piso, póngalo encima, póngale una tabla, un plástico tal, y déjele una salida pequeña. Y observe. Contabilice cuántas abejas están en guardia ahí. Midamos la temperatura con unos medidores allá internos. Y entonces, claro, cuando uno mide la temperatura en día, noche, todo, varios días, pues se da cuenta que es más constante la temperatura cuando la piquera queda arriba. O sea, las abejas pueden termorregular mejor. Y la humedad no se baja de 70%, que es necesaria dentro de la colmena, cuando la piquera queda arriba. Luego, la piquera no tiene que quedar abajo, no puede quedar abajo. Landstrom se equivocó. Él descubrió el espacio de la abeja, pero él se equivocó, pero de aquí a la China, se equivocó poniendo la piquera abajo. La piquera tiene que ir arriba. ¿Por qué tiene que ir arriba? Porque la cría va abajo. Y si la cría está abajo, pues lo más vulnerable de esa colmena, de ese individuo colmena, es la cría. Entonces se le van a entrar las avispas, las arañas, las hormigas. Fácil. No hay abejas que la defiendan porque son jóvenes. Las mejores abejas para la defensa son las adultas que están allá con la miel. Entonces, todas las ventajas que usted quiera, la piquera tiene que quedar arriba. Mejor dicho, eso ya lo hemos mirado en muchos lados y definitivo. Cuando se inundan las colmenas, si la piquera está abajo, se ahoga la colmena. Si está arriba, yo no sé cómo hacen las abejas, colocan propóleo por debajo y no se entra el agua. Y si la piquera queda arriba y el agua llega, no tapa la piquera, la colmena no se muere. Eso lo podemos hacer el ensayo en una alberca y verá que eso funciona. Perfecto. Entonces, hay cosas que hay que cambiar en la apicultura y hay que ensayarlas en los diferentes climas sin asustarse, ¿cierto? Entonces, hubo un finlandés que llegó y dijo, no, es que las abejas yo las puedo mojar todo lo que quiera. Y cogió el enjambre así y cogió en un saco esos de concentrado, donde viene concentrado para el ganado, que es como poroso,
y llegó la colmena y ¡shum!, la metió en la alberca y salió escurriendo de agua. Oiga, no se murió ni una abeja. Y entonces uno dice, no, las abejas se ahogan. Mentiras, no se ahogan. Hagan ese ensayo y verá que no se ahogan. Y entonces coge uno los enjambres y los moja totalmente ya quietos. ¿Sí? Jorge. Hay muchas cosas que hay que ensayar. No hay que en los múltiples áreas que usted maneja de la apicultura, lo voy a llevar a algo aparte del tema genético, porque usted nos ha hablado de varios tips, nos ha hablado de la soya, nos ha hablado de algunos fenómenos biológicos que se dan adentro. ¿Cómo está el traspaso de información entre la parte académica, científica y los productores? Porque a mí me hizo mucho ruido varias cosas que nos dijo acá. ¿Hay un buen traspaso o hay una deficiencia enorme ahí a mejorar? No, ahí es deficiente, pero mire que con las redes, yo tengo en este momento como unos 30 grupos de WhatsApp, que son cursos que he ido dictando, y la gente se anexa, y el que quiera meterse, yo lo acepto, métase. Y entonces el apicultor pone un video con algún problema, o mire, este enjambre, ¿cómo lo cojo? Y entonces uno lo mira, tome mejor el video de esta manera, tal. Y él está lejísimo de Bogotá, o de donde yo vivo, pero yo le estoy diciendo cómo hacerlo. Muchas veces hemos hecho charlas en vivo, o sea, videollamada, y ha funcionado. Eso, digamos, esa falencia que teníamos antes del WhatsApp, antes de la pandemia, que uno no usaba tanto el WhatsApp, está solucionada porque mucha de la información que uno tiene o de las cosas que uno ve, las puede transferir y rápidamente. Entonces, a mí un video bueno de un grupo que me manden, que fue hace 5 años que di ese curso, y me mandan eso, yo lo miro, tal, y esa explicación, ese video y la explicación yo se la reenvío a todos mis grupos. O sea, todos los estudiantes se están enterando de cuál es el problema y la posible solución. Entonces el estudiante o la persona lo prueba y después dice, oiga, sí, lo pude coger, no se me voló. Entonces, por decir algo, la gente va y captura un enjambre y lo mete a una caja y ¡pam!, le mete alimento, le mete jarabe. Y me llaman al otro día, no, profesor, se fueron. Pues claro, usted le dio la gasolina para que ese enjambre se fuera. Ellas estaban ahí, era en tránsito. Si usted le dio en cría abierta, esa feromona de la cría le pone el instinto materno a todas esas obreras a traer polen y se quedan. Entonces, vea cómo un detalle pequeño de decirle a la gente, oiga, no le dé comida, dele cría para hacer que ese enjambre se quede. ¿Sí? Exacerbarle el instinto materno. Y ya. Pero ese problema, ese problema que presentó ese apicultor fue una fortaleza porque lo pudimos duplicar en los comentarios y la gente se enteró de que no hay que darle comida a ese enjambre que yo capturo si es africanizado porque se me va a ir más rápido, sino que más bien póngale cría y cría abierta para que tenga feromona de la cría que exacerbe el instinto materno de esas abejas. Entonces vea cómo hay muchas cosas que yo puedo mejorar con el WhatsApp o los medios electrónicos, así como estamos ahorita. No sé si eso se puede hacer. ¿Sí? Profesor, sí, sin lugar a dudas hay mucha gente que a esta hora está tomando todas sus recomendaciones, pero pensemos en las distintas apiculturas que hacemos en los países de Latinoamérica. Bueno, vámonos a Perú, cómo ha cambiado su apicultura en los últimos 20 años por el tema de la polinización, sin ir más lejos acá en Chile, cómo el cambio climático ha afectado a la gran masa territorial de importancia apícola, con promedio de producción hoy por hoy bastante bajo y un país que se dedica mucho a la polinización, etcétera. Es decir, estamos teniendo problemas de nutrición, estamos teniendo problemas de manejo, estamos teniendo problemas de mortandad en los distintos pisos ecológicos donde se desarrolla apicultura. Y hoy por la tarde, a sabiendas que íbamos a tocar muchos temas, profesor, anoté por ahí algunas preguntas, ¿no?, que quiero hacerles, a pesar de que el tiempo pasa volando, pero creo que la conversación está muy entretenida. Hablando un poco de estas presiones ambientales casuales, ¿no?, que seguramente crearon estos ecotipos de los cuales estábamos hablando, y que estos ecotipos son adaptables, es decir, las abejas locales son mucho mejores.
adaptables a las nuevas condiciones y biogeográficamente fueron tomando patrones de adaptabilidad. Lo que influye, y ahí está la pregunta, estos patrones de bioadaptabilidad o de adaptabilidad influyen en la diversidad y variabilidad genética, profesor. Claro, eso, los genes se van adaptando y van siendo, los genes que mejor se adaptan se reproducen más. Los que menos se adaptan se van perdiendo. Recuerden ese 92% de genes africanos y 8% de genes europeos. Ajá. Usted tocó un tema muy importante que es la polinización. Yo digo, la polinización es nada en este momento de cultivos, de monocultivos, grandes cultivos, si no hacemos polinización inducida. Y la polinización inducida tiene 5 elementos que no podemos botar, no podemos olvidar para que se haga una polinización eficiente. O sea, yo no puedo pensar hacer polinización inducida en arándano, por decir algo. Aquí en Sabana, aquí cerca a mi finca, hay unos cultivos, llegaron un poco de chilenos y compraron tierras de páramo y han transformado ese en invernaderos de arándanos, pero impresionante, ¿sí? Nos tienen invadidos de arándanos, pero eso ha sido buenísimo porque da mucho trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo abejas ahí y no le digo vaya arándano a la colmena, no la induzco, pues ella va a ir a la cobertura del arándano, o van a ir a los árboles de eucalipto que están alrededor del cultivo de arándano, porque ese palo de eucalipto da un néctar de mejor calidad, da polen simultáneamente. Entonces las abejas van a ir a donde la recompensa es mejor, pero si yo le digo a la abeja, vaya arándano, todo se hace con olores, esas órdenes, pues ella va al arándano. Nosotros aquí tenemos una fruta, me acuerdo, la curúa, es una pasiflora. Allá en Marengo estaba la curúa, cerca a Marengo. Y cuando nosotros medíamos la cantidad de polen que llegaba a las trampas de polen y las abejas estaban a metros de la curúa, solo 3% del polen era de curúa, el resto era de trébol, de eucalipto, de arbences, por ahí que había otras plantas y nada de la flor que yo quería que polinizaran. Cuando yo las induzco a que vayan a ese cultivo de curúa, subió de 3% a 51%. De 3 a 51 es 18 veces. O sea, la mitad del polen que colectaban esas abejas después de inducidas era de curúa. Y eso hizo que la cantidad de curúas se aumentara disparada. Tocaba raliar los árboles, las matas de curúa porque había mucha curúa. Tocaba quitar frutos para que quedaran de buen tamaño. Entonces yo les decía que en la polinización, perdón, se necesitan 5 cosas. La primera, yo tengo que poner trampa de polen. O sea, yo tengo que quitarle proteína a la colmena para inducirla a traer más polen y polinizar mejor. Definitivo. La segunda, que haya mucha cría, porque la feromona de la cría es la que le dice a las abejas vayan por proteína, vayan por polen, y entonces van a polinizar. Entonces, para que haya harta cría tiene que haber una reina joven y bien fecundada. Entonces, la segunda es que haya una reina joven bien fecundada. La tercera, que si yo a esa colmena quiero que polinice tal fruto, pero a esa colmena yo le doy jarabe, pues todas esas abejas que iban a buscar néctar se van a dedicar a traer polen. Entonces, 3 cosas que hice ya, todas van dirigidas a que esa colmena que estoy induciendo y que le pongo olores de la fruta que yo quiero que polinice, pues le estoy induciendo a que traiga más polen de ese arándano o de la curúa o de la fruta que yo quiera. ¿Sí ven? Así es que funciona la cosa. Entonces, hay necesidad de tener colmenas fuertes para hacer polinización. Hay que inducir, hay que poner trampa, tiene que tener reina joven y hay que alimentar con jarabe. Hay que darle la energía para que ellas busquen más proteína. Y así sí puedo hacer polinización, pero es que la gente hace polinización, coge la colmena y va y se la pone a un cultivo y chao. No, no sirve. No o sea, doctor, como conclusión, pues podríamos decir que
cuando los apicultores van a polinizar, las abejas, las colmenas debieran someterse a presiones ambientales para realizar un buen servicio de polinización? Claro, si es un servicio, hay que brindarlo bien. ¿Cómo se brinda bien? Es dirigir esa colmena hacia la flor objetivo. Yo no voy a producir allá miel de cualquier cosa, no. Yo voy a polinizar. Y entonces, por eso, cuando yo coloco colmenas para polinizar, yo las induzco. Lo primero que hay que hacer es inducir. Le coloco trampa de polen a la colmena, la alimento, reina joven y muy buena población de abejas. O sea, con esas cosas, usted tiene un éxito. En lugar de usar, por ejemplo, 10 colmenas por hectárea de un cultivo, pues uso 3, pero polinizando, ¿sí? Y lo hacen súper bien. Y hay otra cosa que es, como diga, 50% del polen que me recogen es de esa fruta, pues yo ese polen no lo vendo, sino cojo y lo separo por colores y después lo constato en el microscopio. Ah, este es de tal, este es de tal. Recuerden que el polen es la huella digital, como nosotros tenemos huella digital, ellos es la huella vegetal de las plantas, es diferente todos los pólenes. Entonces yo con el microscopio digo, uy, ese color es tal, ya listo, sé que es arándano. Separo, ¿y qué tengo? Un polinario de arándano. Y yo desde que llego estoy induciendo con ese polen de arándano a mis colmenas para polinizar arándano en la siguiente cosecha. O sea, ese polen no lo vendo, ese polinario vale oro, porque con ese es que yo voy a inducir las colmenas de la próxima cosecha. ¿Sí la ven cómo es la cosa? Así es. Jorge. Sí, me quedé en esto de la polinización, profesor, y en su experiencia entonces, aquellos que van a polinizar con alza, ¿ah? ¿La están echando a perder más todavía entonces la polinización? Claro, porque si yo doy un servicio, el servicio de polinización no es yo producir miel. Claro. El servicio de polinización es tener un ejército de abejas yendo a la flor objetivo. ¿Cómo sé que van a ir a la flor objetivo? Induciéndolas. O sea, yo les digo a las abejas, vayan a tal flor, y allá van. Nosotros hemos fallado en el mensaje. Por ejemplo, lo hicimos con naranja. Vaya a flor de naranja, y miramos y aumentó 2%. No. O sea, esa orden que le di, no, yo no usé un buen lenguaje para decirles vayan. Me toca mejorar el lenguaje. Me toca convencerles mejor de esa orden. Pero hemos ido evolucionando en los métodos de inducción. Ya ahorita, pues, ya sabemos más o menos que hay unos que funcionan mucho mejor que ir a poner colmenas allá y chao, no. No se pueden brindar servicios de polinización de esa manera. Claro. Pablo. Ya. Y aquí le voy a hacer la pregunta después de todo lo que hemos conversado, doctor. ¿Qué me dice el doctor Tello? ¿Abejas europeas o abejas africanizadas? Pues depende de la adaptación. Si yo voy, por ejemplo, al Tigre en Argentina y allá hay invierno, hay un verano marcado con unos días que pueden durar 18 horas, una floración donde todas se van en 3, 4 semanas, pues una abeja africanizada no entiende eso, porque eso no es propio de ella. Eso no ocurre en África. Entonces no entiende que tiene que trabajar 18 horas en ese día, en ese periodo de tiempo. La abeja europea sí lo entiende y lo puede hacer muy bien allá. En cambio, abejas africanizadas aquí en Colombia, digamos a 500 metros sobre el nivel del mar, que es caliente, donde las noches baja la temperatura, diga 15 grados, 18 grados, que pueden hacer los nidos incluso en la rama de un árbol, pues esas abejas están hechas para otro tipo de ambiente, van a cosechar otros productos. Y si yo traigo una abeja europea, se me deja africanizar. Entran enjambres de abejas africanizadas y se posesionan de esa colmena. ¿Y por qué entonces, doctor, por qué entonces el afán de europeizar zonas colonizadas o donde está la abeja africanizada? ¿Cuál es el afán de los apicultores de europeizar esas zonas? Porque la gente va, digamos yo fui a Argentina o fui a Alemania y las manejé sin guantes, con una caretica aquí, no pican, dóciles. Entonces uno dice, uy, se maravilla con eso, dice, estas son. Resulta que no, allá tienen unas abejas que están adaptadas, que llevan 5.000 años de evolución, de selección que han hecho los apicultores europeos
por mansedumbre, por tal. Y la gente aquí pretende que una abeja africanizada en 40 años ya esté mansa, igual que las abejas europeas. Y ellos llevan 5.000. O sea, estamos locos porque pensamos hacer todo rápido y mentiras. Eso es un tiempo, es con tiempo. Cuando llegaron las abejas africanizadas acá a Colombia, yo tenía abejas europeas, italianas, me habían llegado de la isla Canguro de Australia. Eso eran monas bellísimas, esas reinas, mansas. Y yo fui a la universidad y allá las tenía como a 50 metros de los salones, ahí en la finca de la universidad. Y un buen día fui y destapé una colmena. Había 6 buses con estudiantes, todo el mundo corría. Los buses durmieron esa noche ahí. No hubo ordeño. Los celadores, todo el mundo, desocupamos la finca con esas abejas. Se nos habían africanizado. Yo no entendía qué era lo que pasaba. Eso fue en el año 89 en Bogotá. Fue terrible. ¿Pero por qué? Porque yo no entendía esas abejas. Entonces no entendía que tenía que ir vestido, con humo. Entonces, ahorita, por ejemplo, abejas muy bravas, como la gente está trayendo abejas europeas y hace hijas, y esas hijas son F1, que llama uno, pero en cruce recíproco, reina europea con zángano africanizado. Allá atrás eran reinas africanas con zángano europeo, cruce recíproco. Pues esas abejas son bravísimas. Entonces esas abejas nos toca manejarlas de varias formas. Una es humo y agua muy fría con hielo. En un fumigador uno llega, carga el spray, llega, las moja con frío, entonces les bajo la temperatura a 14, menos de 14 grados, ya no pueden volar. Quietas en primera. Entonces las puedo manejar. Si cerca hay casas, pues yo las manejo de noche con luz roja. O sea, estrategias. O sea, yo sé que las abejas no ven lo rojo, entonces de noche con luz roja. Y así las manejo. Y de noche yo con luz roja veo todo, pero las abejas solo caminan, yo solo me cepillo. Entonces, vean, son estrategias para uno manejarlas. Pero en la medida en que los apicultores sigan trayendo abejas europeas, reafricanizamos nuestras abejas. O sea, volvemos a tener abejas muy bravas. Mucha gente me dice, profesor, es que usted hipnotiza a las abejas cuando destapamos abejas africanizadas. Digo, no, pues ustedes son mansas, porque yo me quito los guantes. Pues si el día está bueno, no hay presión barométrica alta, pues yo sé que las puedo manejar así, no me van a picar las manos. Me coloco un poquito de humo en las manos y entonces la gente dice, usted las hipnotiza. No, es manejo y el movimiento leves, cordiales con las abejas. Que ya lo pican a uno es porque usted las está manejando mal. Esa es la filosofía que tenemos acá. O yo les enseño a mis estudiantes eso. Si la abeja lo pica es porque algo está mal, usted está haciendo mal. Se movió muy duro. La abeja hay que ser gentil en el movimiento, lento, sacar los cuadros en aplomo. Yo quedaba sorprendido de ver los guaches, los brochas, los burdos que eran para manejar abejas allá en Alemania. Esos sacaban esos cuadros, sacudían así, y le pegaban a la colmena. Yo sí he visto qué es. Yo nunca manejé con abejas así, pero allá lo hacían así. Y las abejas se caían y no reviraban. No hacían nada, no picaban. Una cosa sorprendente. Son diferentes las abejas. Entonces, profesor, yo digo, no son buenas las africanizadas en todas las regiones, pero tampoco profesor, son buenas las europeas en todas las regiones. Hay que mirar cuál se adapta. Profesor, mire, profesor, quiero invitarlo un poquito a que usted haga una conclusión desarrollando la siguiente trivia. Patrimonio genético apícola. Acción antropogénica. Apicultura moderna. Apicultura regenerativa, permaapicultura y futuro de la apis mellifera. ¿Qué podríamos hacer con todos esos conceptos, profesor? Pues yo ensayé, por ejemplo, la permapicultura con abeja africanizada y fue un fiasco total. ¿Por qué? Yo no tengo control de qué edad tiene la reina. No tengo control de la postura de la reina. Entonces esa permapicultura puede funcionar perfecto en abejas europeas. No voy a discutir porque no le he ensayado con abejas europeas. Entonces, esa permapicultura funciona muy bien con abeja europea. Con abeja africanizada no nos funcionó. Entonces, vea cómo el copy-pegue no funciona para todo.
Acuerde el ejemplo que decía yo del azúcar, alimentar con azúcar en seco, abejas africanizadas o europeas, la europea se come ese azúcar, la africanizada interpreta que eso es basura y ¡pum! Lo saca. Después en las piqueras todas blancas, llenas de azúcar. Desperdicia ese alimento. Son bien diferentes. Entonces nos toca es, como apicultores en cada región, ser muy observadores. Cuando yo voy al apiario, bueno, ¿qué colmena se comporta mejor? Se sale menos de los cuadros, vuela menos, o sea, es menos nerviosa. Porque una cosa es ser nerviosa y otra cosa es ser defensiva. La nerviosa vuela, pero no pica. La defensiva vuela menos, pero pica todas, ¿sí? Y lo persigue a uno bastante. Entonces toca mirar cómo se comporta mi apiario y yo voy clasificando mis colmenas de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Cuál me produce más polen? ¿Cuál es más menos enferma? Que yo miro la cría y digo, uy, mire, aquí hay cría con síndrome compatible con nosema o con loque europea. Entonces, ese tipo de abejas, yo a esas abejas no le hago hijas. Así de sencillo. Y si es bien higiénica, 100%, 90% de higiene, pues de ahí hago hijas. Miro y digo, oiga, 35% de las barroas que cayeron están mordidas. Pues buenísima. Tiene un acicalamiento exacerbado, esa colmena, esa reina hay que promover esos genes. Si es engambradora, pues no promuevo los genes, no lo voy a permitir. Si es muy brava, tampoco le promuevo esos genes. Y busco colmenas, siempre hay alguna que da más miel o más polen. ¿Qué necesito yo producir? Entonces, de acuerdo a eso, selecciono. Pero para ¿Y dónde estaría ahí el punto crítico, profesor? Apicultor. ¿El punto crítico dónde estaría? En que el apicultor no cumple esos 3 puntos. Primero, marcar la reina para saber la edad y el origen genético de esa reina. Segundo, llevar registros. Y el tercero, que va intrínseco con los registros, que es marcar la colmena. O sea, uno tiene que hacer esas 3 cosas siempre para poder saber de un apiario de 40, 50 colmenas, cuál es la mejor, la siguiente, rankearlas hasta la peor. Si usted no hace eso, de anotar, y todas las veces anotar, pues puede ser que usted diga, uy, mire, esta colmena dio 10 cuadros de miel. Entonces dice, uy, esta es muy buena. Pero si usted tiene anotado y va y mira el registro y dice, uy, a esta colmena yo le metí cuadro de cría de tal fecha, otro cuadro de cría de esta, pues no es que sea buena ella, sino que le trajimos cuadros de cría, ¿sí? Entonces, eso lo puede saber el registro, el análisis de ese registro. Entonces, no se puede concebir un apicultor que no anote todo lo que ocurre en el apiario cada vez que va al apiario. Es fundamental para hacer mejoramiento en abejas. Si usted no anota, su memoria no le da para tantas colmenas, se le olvida. Y puede tener criterios mejores de selección. Lo que yo digo, de pronto una colmena produce mucha más miel, pero es porque usted en los meses anteriores estuvo metiéndole cría de otras colmenas a esa y la estuvo reforzando. O sea, no fueron ellas las que, esa genética no es buena, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Yo digo, un cuadro que yo le quite a esta colmena, se lo pase a otra, a esta que le pasé el cuadro es menos un cuadro de miel. Y a esta que le pasé es más un cuadro de miel. ¿Sí? En el análisis de producción de miel, digo, yo le quité un cuadro de cría, le pongo un cuadro de miel, porque le quité un cuadro de cría a esa colmena. Y a la que le puse un cuadro de cría, pues le quito un cuadro de miel en el análisis del registro, para poder hacer una buena selección. Una buena selección es escoger bien las matrices. ¿Cuáles son las mejores para lo que yo quiero? Las más mansas, las menos enfermas, las más tolerantes a la barroa, las que muerdan más las barroas, las que más miel producen. Eso es fundamental. Y si usted no cumple esos 3 mandamientos, marcar las reinas, marcar las colmenas y llevar registro y analizar esos registros, pues no es un buen apicultor porque no tiene cómo seleccionar las mejores abejas que están ahí en su microclima, están ahí en su apiario. Toca descubrir cuáles son las mejores y cuáles son las peores. De las mejores, hacer hijas. De las peores, no hacer hijas. Más bien sustituir esas reinas. Ese sería mi
mi mensaje para ustedes, señores apicultores. Jorge. Sí, le voy a hacer una pregunta, porque en el mundo ideal, claro, de ir a la gente, los colegas, llevar registro. Usted nos ha hablado de un montón de tips ahí que llamaron bastante la atención, pero la realidad está bastante. La realidad es que los apicultores son más desordenados, no llevan mucho registro, no manejan algunos conceptos de los que usted ha mencionado, que por supuesto son importantes. ¿Cómo ve usted la apicultura para los próximos años? Pues que el apicultor que no lleva registros está condenado a ser improductivo. Yo tengo un alumno, Jesús Cárdenas, que estuvo por allá en Estados Unidos y fue el que me reemplazó. Ahorita está en Marengo, allá en la universidad. Y él trabajaba con colmenas dentro de containers. Y en esos containers, ellos tienen sus balanzas y le pita una alarma. Esta colmena se quedó huérfana, o enjambró, o va a enjambrar por ruidos, por sonidos. Y entonces él rápido se alertaba en el container, iba y cada container tenía 10 colmenas. Ahí, interesantísimo el trabajo que hacen allá. O sea, cada vez más la información que tenemos en tiempo real de nuestras colmenas son las que definen la alta productividad. El apicultor que no tiene información en tiempo real de cada colmena está condenado a producir lo que las abejas produzcan. Ahí es cuando yo digo, las abejas producen a pesar del apicultor, ¿sí? Entonces nos toca tener un control en tiempo real de cómo va la colmena. Y entonces ya uno ve otros países, ya meten las colmenas en unos sistemas inteligentes donde se sabe exactamente cuál es el estado de la colmena, va a enjambrar, está huérfana. Bueno, muchas cosas se pueden saber a través de los sonidos en las abejas. En las abejas, digamos en los humanos, el escáner, las tomografías, los rayos X dicen cómo estamos nosotros por dentro. En las abejas son los sonidos. Por los sonidos se pueden conocer estados fisiológicos del individuo colmena. Y en eso avanza la ciencia y a eso tenemos que llegar. Que la misma colmena nos esté diciendo qué está pasando con información en tiempo real. Incluso para los sitios donde se roban las colmenas, que la destapan y entonces pinen una alarma que avise que destaparon la colmena. ¿Sí? Y sobre ese tema, ¿sí?, del tiempo real y las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, ¿sí? Obviamente que por medio de los sonidos podemos saber si una colmena está huérfana o no, cantidad de abejas que entran y que salen. Mi pregunta es, también mediante los sonidos vamos a saber si la cantidad de polen que entra y la calidad de polen que está ingresando nos va a dar y nos va a detectar ese tipo de información, porque hasta ahora lo que estamos viendo son números de entrada y salida, pero no detectar y analizar si el pan de abeja que van a estar produciendo esas abejas ahí adentro es bueno o es deficiente. Sí, ese es otro tema. Todas las abejas colectan polen. Cuando nosotros analizábamos el nivel de proteína de un polen capturado en colmenas a 500 metros, me daba 14% de proteína. El polen aquí de la sabana de Bogotá, de más de 2.600 metros de altura, me marca mínimo 33% de proteína. O sea, son dos pólenes, pero muy diferentes. Si uno cree, la carne tiene 20% de proteína. Ya un polen de 33% de proteína, pues es mucho mejor que la carne. Entonces, ese polen, hacer tortas de polen con polen de 33% de proteína, es muy diferente a hacer tortas de polen con polen de 14% de proteína. Entonces, no sé en los sistemas, si uno va a través de fotografías o de pronto unas fotos con técnicas fractales se pueda detectar qué tipo de polen puede ser, no sé. Es probable. Eso, la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, eso lo sorprende a uno todos los días, ¿cierto? Ya descubrimos, por ejemplo, que cuando la abeja vibra o hace el zumbido, la flor secreta un poquito más de néctar. Son cosas que a uno lo sorprenden todos los días, pero son cosas que se van conociendo de esa simbiosis entre plantas y abejas,
cómo ellas se comunican con el ruido. La abeja le zumba y esa vibración hace que la flor produzca un néctar. Y que si ese néctar tiene un grado más de temperatura, o sea, está más tibio, pues la abeja lo va a querer más. Pues todas esas tecnologías, pues hay que seguir investigando. Yo pensé jubilarme en el conocimiento y resulta que eso todos los días aparecen cosas nuevas y no podemos sustraernos de eso. Nos toca avanzar en eso. Digamos, antes de pandemia, vender aire de las colmenas era algo como loco, eso no, a nadie se le ha ocurrido. Pero ahorita hay clínicas vendiendo aire de la colmena. O sea, vean cómo el mundo apícola ha ido evolucionando de una manera impresionante, ¿cierto? Tenemos conocimiento permanente que va apareciendo y que nos va llenando la cabeza de conocimiento para hacer una mejor apicultura y producir de una mejor manera. Perfecto, y ahora te paso, Pablo, y ese conocimiento, ¿sí? Y me vuelvo de nuevo al tema de la inteligencia artificial, que es uno de los puntos que mucho a mí me gusta, ¿sí? Obviamente que el tema de la inteligencia artificial implica sensores, implica magnetismo, implica radiofrecuencias. Con su experiencia, ese tipo de campos magnéticos en los cuales nos estamos acercando a las colmenas, ¿será improductivo más adelante? ¿O ya lo podemos descartar? ¿O estamos en un tema de investigación que hasta el día de hoy no sabemos si va a ser bueno o malo, tanto que metemos inteligencia artificial adentro de una colmena? Pues en eso no conozco. Es un tema que toca meterle. El problema es que ya salí de la universidad, entonces ya esos temas como que se fueron perdiendo. De todas maneras, pues ahorita estamos haciendo un trabajo para usar las abejas para detectar sustancias. Y sorprendente. De eso hablaremos en un futuro, ¿sí? Es increíble el olfato que tienen las abejas. Y el truco es, ¿cómo yo hago para entender que ella me está diciendo algo? Sí, o sea, ¿cómo interpreto ese lenguaje de ella? Ese es el quick, ¿cierto? Y ¿Cómo lo reflejo? ¿Cómo a través de mi observación y después seguramente la observación que haga una cámara o una señal química o algo en la inteligencia artificial y que pueda generar un algoritmo que me diga, oiga, esa abeja está diciendo tal cosa, con una seguridad, ¿cierto? En un rango de seguridad. Y debe ser con un tema de recompensas, ¿sí? Digamos. Todo es con olores. Y todo es con engaño. Nosotros a las abejas todos se los robamos con engaño. O sea, yo hoy le quito la miel con engaño. La pongo a producir jalea real con engaño. Le meto una reina nueva con engaño. Entonces, todo es con engaño con ellas y todo con olores. Entonces, ahí es donde está la posibilidad de seguir investigando. Eso es mi llamado a los jóvenes que se meten en esto y que están estudiando. Hay que investigar más. Hay que seguir investigando, porque desconocemos mucho. ¿Pablo? Sí, doctor, ya como para ir terminando, se nos ha pasado el tiempo volando. El foco de esta conversación, de esta charla tan entretenida, ha tenido una palabra fundamental, especial, que es cómo seleccionamos abejas, ¿no? En los distintos pisos ecológicos, en los distintos países donde estamos haciendo apicultura, de qué manera podemos seleccionar abejas. Pero yo querría ponerle también un ingrediente especial, que esta selección, a pesar de todo lo que digamos, es una selección artificial, porque es desde el punto de vista del apicultor, ¿verdad? Para mejorar la producción, y usamos esta selección artificial como una herramienta muy valiosa, ¿no? Con la presión para obtener colmenas más productivas y más dóciles. Basado en eso, hemos perdido otros rasgos importantes en la apicultura, en el género Apis, por estar buscando siempre el beneficio del apicultor, profesor. Sí, usted haciendo esa pregunta me lleva allá atrás, año 89, Río de Janeiro,
Apimondia. 5.000 apicultores en un auditorio en Río de Janeiro. Imagínense ese. Y el profesor Spencer presentó una abeja africanizada que no podía picar al auditorio. Y entonces él explicaba cómo aplicando radiaciones gamma de cobalto 60, una radiación baja, a embriones de abeja, el aguijón, que son 3 piezas, las lancetas y el estilete se abrían. Entonces al picar no penetraba el aguijón. Y eso fue el boom. Él presentó ese trabajo y una cosa fantástica, una abeja que no pica, una abeja africanizada que no picaba. Imagínense, a los 10 minutos se subieron varios apicultores allá a la tarima y declararon al profesor Spencer persona no grata. Entonces, el argumento de ellos, ¿cuál era? Si con abejas que pican se las roban las colmenas y apiarios enteros, ¿cómo será que la gente sepa que esas abejas no pueden picar? Le tocó a él firmar un certificado donde se comprometía a eliminar esa cepa de abejas con aguijón bífido, aguijón abierto. Imagínense. Entonces vea cómo a veces esos ensayos que hacemos para mejorar y que uno cree que es el boom, la machera, muy bueno, mentiras. Eso en ese congreso prácticamente todo el departamento de genética con estudiantes y todo que habíamos ahí, nos tocó ser como de guardaespaldas del profesor porque la gente quería leer, prácticamente lincharlo, porque estaba presentando una abeja que no se podía defender contra el robo. Entonces, imagínense. Entonces, aquí hay que tener como mucho cuidado. Digamos, nosotros estamos seleccionando abejas que produzcan más. Es probable que lleguemos a un punto en donde esas abejas sean incapaces de reproducirse solas. Es probable. Puede ocurrir. Perfecto, Jorge. Mire, con abejas europeas veíamos clarísimo, las reinas volaban entre 10 y 12 metros de altura, más no. Y con la abeja europea, 10 y 12. La abeja africanizada vuela a 8, 10, 12, 15, 18 metros de altura, muy alto, y un rango muy amplio. Y los zánganos lo mismo. En cambio, los zánganos europeos vuelan en un rango muy limitado. Si una reina que vuele más alto ya no la copulan. Entonces vea cómo esa selección que ha habido a través del tiempo también limita incluso la cópula. O sea que es una cosa vital para la supervivencia de la especie. Entonces es probable que ya las abejas en no sé en cuántos años o generaciones ya no puedan reproducirse sino simplemente en la aguja, o sea, inseminando. Porque ya perdieron todos esos instintos para hacer vuelo nupcial, los zánganos para hacer zonas de congregación de zánganos, o sea, todo eso natural se puede ir perdiendo. Y uno lo ve en los perros. No sé si ustedes tengan perros. Yo tuve perros y entre más fino el perro, más difícil es la cópula, más complicada. Entre más fino, más callejero, él copula sin decirle nada. Ustedes cuídense y ¡pum! Copulan. Y copulan la perra. Pero los perros finos son complicados para la reproducción. Entonces yo creo que en las abejas puede ocurrir algo así con el tiempo, que ya las abejas no sepan cómo copular en un medio natural. Toque solo con aguja. Es probable. Porque toda esta selección lleva a una también selección de genes que no le permiten ciertas cosas y que no sabemos. Es probable. Jorge Toro y después Pablo para cerrar. Última pregunta, Jorge. Profesor, como el programa y la plataforma en general busca, ¿cierto?, el mejorar la apicultura. Usted nos ha enumerado varias cosas a las que deberíamos tener atención. Si pensamos en el público que nos está viendo, el apicultor más tradicional, no el genetista, no el especialista, algunas indicaciones, a su parecer, que sean importantes para ir mejorando la apicultura a nivel básico, a nivel de manejo, del productor general que nos está viendo en los diferentes países, ¿cuáles son sus indicaciones ahí? Pues de todo lo que yo dije, ellos pueden ensayar. Ya. Digamos, si yo les dije, oiga, la piquera tiene que quedar arriba y no abajo, ensaye con 3, 4 colmenas, ponerle la piquera arriba y no abajo, y observe.
y observe cuántas abejas ventilan. Cuéntelas, uno las puede contar, tantas 12, 10, 5, 200. Nosotros metíamos así una linterna por debajo de la piquera en días calurosos, contábamos 500 abejas ventilando en piquera inferior. Hagan eso y miren, en el mismo día y casi que al mismo tiempo van y miran y cuentan cuántas, metan una linterna por debajo de la piquera inferior en la tabla de vuelo y cuenten cuántas abejas están ventilando a las 12 del día, 1 de la tarde. Y en la otra que le pusieron la piquera arriba, vayan y cuenten cuántas abejas están ventilando. Y ustedes miren. Entonces, ¿qué será más productivo? ¿Una abeja ventilando o una abeja trayendo néctar? ¿Sí? Entonces, empiezan a través de la observación. No, yo como profesor no puedo tener la verdad revelada. Yo simplemente estoy lanzando unos tips para que la gente ensaye. Aquí a la gente yo le digo, mire, pruebe esta torta y le doy 1 kilo. O sea, 4 tortas de 250 gramos. Póngasela a las colmenas que quiera y observe. Si se la comen, qué tan rápido se la comen. Y observe la cantidad de cría que había antes de que usted le pusiera la torta y después. Y otras que no les puso torta, haga lo mismo. Observe la cría, cuántos cuadros con cría, qué tan grande es la cría. Y observe. Y entonces después, porque entonces la gente dice, pues usted creerá que yo es por venderle la torta. Y sí, porque yo soy negociante. Yo vivo, mi lema es vivir de y para las abejas. Entonces, si vivo de las abejas, pues yo estoy interesado en vender la torta. Pero quiero que él, como profesor, yo quiero picarle la curiosidad para que él observe qué ventajas puede tener poner una torta de esas en una colmena. Y entonces, muy bien. La diferencia es eso. O sea, esto que hablamos aquí, o que hablé yo, no lo tomen como cierto. Pónganlo siempre en contestación. O sea, hay que contestárselo usted mismo, observarlo usted mismo. Dijimos, seleccionamos abejas que muerdan la barroa. Entonces ponemos una malla número 8. Número 8 quiere decir que tiene 8 tramas por pulgada. Pasa la barroa y ahí queda pegada en una hoja, en un papel blanco que yo le pongo con mantequilla. Esa saca uno la hoja y hay unos celulares buenísimos que uno puede tomar la foto y después crecerla y mira la barroa a ver si está mordida. Hay estudiantes que lo hacen así porque no tienen estereoscopio. Y entonces miran y, está mordida, no está mordida, y cuántas de las que cayeron están mordidas. Me da más de 30%, esa colmena es buena. Me da menos de 10%, pues de esa reina no hago hijas porque no son mordelonas, no muerden las barroas. ¿Sí ven? Pero eso lo pueden ustedes no tomar como a pie de puntilla que yo lo dije, no, pruébenlo. Lo pueden probar en sus apiarios. Pueden saber si coger un cuadro con una aguja de insulina, darle una estocada a 100 pupas de ojos rosados, no la destapa y mira los ojos, están rosados, listo, me sirve. 100 pupas, tomo la foto, coloco el cuadro, al otro día voy, saco el cuadro, limpio de abejas, tomo la foto. Y después en el computador las pongo las 2 fotos y digo cuántas de esas pupas que yo maté fueron retiradas en 24 horas. Genes higiénicos. Eso se llaman genes higiénicos. Y entonces muy ahí bien, doctor. Usted puede saber muy bien. cuál es más higiénica y cuál menos higiénica. Y ahí muy bien, doctor. Lo hace y entonces encuentra colmenas de 100%, de 90% y otras de 15%. Entonces de esas no hace hijas. Así es. Así es. Perfecto, Pablo. Así cerramos el programa. Sí, sin lugar a dudas, vamos a quedar con muchas interrogantes que nos daría para hacer un programa toda la semana con el doctor Tello, con tanta información que se ha desplegado en esta noche. Lo invitamos a seguir conectado, profesor. Vamos a dar las menciones ahora. Instar a la gente, a nuestros seguidores, que sigan visitando la página de Apicultura Sin Frontera, que ya está en los 97.000 seguidores. Gracias a ustedes, las apicultoras y los apicultores de habla hispana. Está el programa Entre Apicultores, está el programa Mano a Mano, está el canal de YouTube, donde está toda la información que vamos subiendo a través de la semana. Están los videos de Jorge Toro en terreno, en campo. Están los cursos que
prontamente también seguiremos haciendo a través de la plataforma, es decir, una cantidad de información tremenda para que los apicultores de habla hispana siempre estén informados y siempre, por supuesto, con grandes invitados como hoy, esta noche, Entre Apicultores, el doctor Jorge Tello Durán. Le agradecemos por haber estado esta noche con nosotros y a los demás a que sigan siguiéndonos. Despedirme de ti, Rodrigo, también de ti, Jorge. Esto ha sido un programa más de Entre Apicultores. Nosotros somos la apicultura, la plataforma de apicultura más importante de Hispanoamérica. Apicultura sin fronteras, siempre a la vanguardia, siempre al pie de la colmena. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Ampicantune, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. A todos, muy buenas noches y nos vemos en un próximo programa.